Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Se multiplican las iniciativas desde el ámbito de la academia, de la cultura, de la política y de otros sectores de la sociedad, de las sociedades del mundo. Se multiplican las iniciativas, los manifiestos de solidaridad con Cuba ante este bloqueo petrolero, que es ya la demostración de que toda una política de asfixia y de hambre contra un pueblo no solo es una realidad, sino que tiene un impacto letal en las condiciones de vida de ese pueblo, al que luego se le está exigiendo, como si fuera un rehén, que se rebele contra el gobierno que quieren tumbar, que es el gobierno de la Revolución Cubana. Así, tan democrático. Y son tan democráticos los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el señor Marco Rubio o Donald Trump, como son tan democráticos todos estos gusanos que vemos en las redes sociales y que apoyan esta política de hambre. Los mismos que durante tantos años nos habían dicho que el bloqueo no existe, que es una invención del gobierno cubano para ocultar la ineficiencia del sistema. Bueno, pues ahí les vemos ahora cómo aplauden con las orejas. Tenemos el caso de elementos como Yotuel Romero, de Stemmer Bueno y otra gente que apoya a estos que apoyan a la política de exterminio. Bueno, pues reconociendo que dan el sí a esta estrategia de hambre a todo un pueblo. Pero frente a esta gente que está en el odio, en el fango y también en el negocio, hay muchísima otra gente que tiene un poquito de cabeza, que ni siquiera vamos a decir que son simpatizantes de la Revolución Cubana a pies juntillas, pero, repito, tienen un poquito de cabeza y sobre todo un poquito de corazón, y se dan cuenta de las consecuencias que tiene bloquear la entrada de combustible a un país, las consecuencias letales a todos los niveles, sobre todo en el campo de la salud pública, pero también en la educación, en el transporte, en el ocio, en la alimentación, en todo, absolutamente en todo. Y ahí tenemos una iniciativa que hemos apoyado desde Cuba Información. Es una iniciativa del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, el MESC, que ha convocado a artistas, a intelectuales, a profesionales de la cultura en el Estado español, siguiendo un poco la estela, el ejemplo y la iniciativa de vanguardia en Estados Unidos de la campaña Let Cuba Live. Bueno, pues esta campaña se llama Dejad vivir a Cuba y es un manifiesto apoyado por gente pues muy relevante a nivel de los medios de comunicación. Ahí le tenemos a Javier Bardem, a Alberto San Juan, a Luis García Montero, el presidente del Instituto Cervantes, tenemos a la escritora Belén Gopegui, actores como Luis Tosar, Willy Toledo, Juan Diego Boto, etcétera, etcétera, el cantante Ismael Serrano. Bueno, muchísima gente. Disculpen que no mencione, salvo unos poquitos. Y esta campaña ha sido divulgada, o está siendo divulgada, porque se puede apoyar, hay que decir, no hace falta ser una celebridad, ni siquiera pertenecer al sector de la cultura para apoyarla. Pueden entrar a Cuba Información y dejar su firma, hay un correo electrónico para hacerlo. Bueno, pues ha sido apoyada y divulgada por numerosos medios de comunicación. Más de 2.000 figuras del pensamiento, la ciencia y las artes firman un manifiesto contra las nuevas medidas de Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos personalidades de la cultura en España, entre ellas, bueno, pues los que hemos citado, Carlos Bardem, por cierto, es uno de los que impulsan esta campaña. Una campaña que decimos está de alguna manera hermanada con la de Let Cuba Live, que es apoyada por personalidades en Estados Unidos como Jane Fonda, como Alice Walker, como Susan Sarandon, como Roger Waters, el bajista y fundador de Pink Floyd, y tantísimos otros intelectuales. Quienes firmamos este manifiesto, se lee: afirmamos con claridad que utilizar el hambre como instrumento político constituye una agresión inadmisible. La cultura no guarda silencio ante políticas que buscan doblegar a una sociedad mediante la privación. La creación artística, el pensamiento crítico nacen de la libertad
y el respeto entre los pueblos. Defender a Cuba frente a esta agresión significa defender el principio de soberanía, derecho internacional, convivencia pacífica. Cuba posee una profunda tradición cultural, solidaria y humanista, y ha compartido su arte, música, literatura y conocimiento médico con el mundo entero. La cultura construye puentes y fortalece la fraternidad entre las naciones. Bueno, pues esto es un ejemplo de, en los momentos difíciles, realmente dar la cara sin miedo, porque se sabe que las personas que firman estas cosas tienen presiones y hay miedo, es cierto. Lázaro, bienvenido. Gracias, hermano. Por cierto, mencionar también Cristina del Valle, cantante de Amistades Peligrosas, que nos hizo llegar directamente a Cuba Información un mensaje de apoyo también a esta campaña. Lázaro. Pues estupendo, estupendo. El momento es muy delicado. Indudablemente que es un momento posiblemente el más difícil, el más complejo y el más abarcador, ya dentro de una política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial, pues se añade más lo que parecía algo imposible, que no había más. Incluso el mismo individuo que está en la Casa Blanca, Donald Trump, decía que ya no se podía apretar más, no hay más. Pues sí, siempre aparece algo nuevo para recrudecer una política criminal, genocida, como la que tiene implementada el imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba. Amigos y amigas, nuestro saludo, nuestro cariño y nuestro acompañamiento en su día a día de solidaridad para con el pueblo cubano. Hoy más que nunca, posiblemente más que nunca, repetimos, más necesitado esa solidaridad de las personas de bien, de las personas honestas, las personas que saben, ven y saben lo que sufre el pueblo cubano y desde luego lo que significa la defensa de la revolución cubana y su pueblo. Pues decíamos que esta campaña está hermanada con la iniciativa Let Cuba Live, Dejad Vivir a Cuba, en Estados Unidos, encabezada por organizaciones como People Forum y que ha sido apoyada por artistas de Estados Unidos muy reconocidos, hay que decirlos. Ahí está, es el caso de, decíamos, Tatiana Maslany, India Moore, Ed Harris, bueno, Jane Fonda, etcétera, etcétera. Una campaña que va acompañada también de una campaña de ayuda material para conseguir placas solares, es decir, para apoyar las iniciativas de energía limpia en Cuba para hacer frente a este bloqueo energético por parte de Estados Unidos. Y los intelectuales de Estados Unidos y los intelectuales del mundo, por cierto, hay otras campañas también en Turquía, en Reino Unido, donde cientos y cientos de intelectuales y artistas están dando su nombre en favor del pueblo cubano. Bueno, pues estas campañas están acompañadas también por la iniciativa de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, que publicaba en el periódico mexicano La Jornada un extenso manifiesto titulado «Cuba no es una amenaza a los artistas e intelectuales del mundo». Se dirigían. Ahí estaban más de 100 artistas e intelectuales de Cuba, entre ellos, bueno, Nancy Morejón, Abel Prieto, Dani Miguel Hernández Acosta, bueno, muchísimos otros intelectuales artistas haciendo un llamado al mundo. En estos momentos, como decía Lázaro, es el momento de la verdad, donde hay que dar la cara y dejar el miedo, porque el miedo que impone Miami, y sabemos que lo ha impuesto en una cierta comunidad de artistas, ahí vemos a todos estos que de la noche a la mañana comenzaron a hablar pestes contra la revolución cubana por la presión, el chantaje y las amenazas de que les iban a cerrar el mercado musical de Miami y todo el mercado latino en general. Bueno, pues ese es el ejemplo contrario, ¿no?, de la cobardía, de los miserables, ¿eh? Aunque también es verdad, y en referencia a esto que digo, que hay muchos que se callan. Gente que vive fuera de Cuba, que siendo cubanos y cubanas,
en estos momentos en el que las cosas están tan claras y que no se trata ni siquiera de decir que apoyo al gobierno cubano, no. Es que digo, es una monstruosidad lo que están haciendo con el pueblo cubano. Estoy totalmente en contra de que impongan el hambre a un pueblo, a mi familia. Bueno, pues hay algunos que están callados. Dice Jimmy Sánchez, los artistas y deportistas cubanos emigrados en Miami son muy activos para criticar al gobierno. Sin embargo, ninguno se ha pronunciado sobre el intento de genocidio contra el pueblo cubano. ¿Es que todos allá están de acuerdo con este genocidio o tienen miedo a pronunciarse? ¿Será que no hay libertad de expresión allá, Lázaro? Pues bueno, es lo que parece. Es lo que parece y de verdad que indigna que personas nacidas en Cuba, hay que decir malnacidos y malnacidas en Cuba, pues apoyen un acto de genocidio de una potencia imperialista como lo es Estados Unidos. Es decir, que no es que tengan una empatía hacia incluso su propia familia, hacia el pueblo cubano en general, sino que en dirección contraria la empatía está a favor o conectada con el crimen, con los valores que está transmitiendo esta administración, que es muy similar o la misma que todas las administraciones anteriores de los Estados Unidos, sobre todo las que surgieron o las que hubieron después del 1 de enero de 1959. Hay que recordar que ya desde una fecha tan temprana, a los primeros meses de 1959, aparece un memorándum de un triste, célebre funcionario, subsecretario de Estado de los Estados Unidos para la región, Lester Mallory, donde hablaba de eso precisamente. Ese memorándum es la base, la plataforma en la cual se sostiene todo lo demás que ha implementado Estados Unidos en su vano intento de derrotar la Revolución Cubana, en su vano intento de retomar el dominio y poder colonial en la isla. Aquí vemos cómo, ¿qué decía Lester Mallory? Bueno, que era reconociendo que Castro, como dicen ellos, Castro tenía gran apoyo popular o amplio apoyo popular, pues hacer que no se entere nadie, que no sea muy visible, que caigan los salarios reales, que producir hambre, desesperación, hambre y desesperación, y que finalmente el pueblo se levante contra su gobierno. Es decir, me suena que es lo que están haciendo, ¿no? Sí, total, pero es una política, una política de hambre para que derrotar un gobierno que tiene amplio apoyo popular. Es decir, fíjate qué contradicción, reconociendo, a ver si eso no es democracia, porque aquí hablan de democracia y hay presidentes que no tienen ni un 25% del apoyo del pueblo. Pues bueno, producir hambre y desesperación. Bueno, no cabe concepto o política más criminal. Ya desde entonces. Y desde luego que lo que ha venido todo después, primero los medios de propaganda a su servicio, dibujando, proyectando una Cuba catastrófica, una Cuba que no tiene desarrollo, lo más reciente, bueno, que es un sistema fallido, o sea, un sistema fallido, pero no hablan de las causas, no hablan de esa política criminal que ya no solo es el bloqueo, dicen embargo, no, es bloqueo, tal como lo definió el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel, es bloqueo, no embargo. Entonces, aplican todo, han aplicado todo, lo ha reconocido el actual presidente de los Estados Unidos, pero aún así hay gente que se atreve a decir que es un Estado fallido, o que, como vamos a comentar un poquito más adelante, el secretario de Estado dice que el problema de Cuba es que no tiene economía. No. O sea, destruyen la economía sí. Y luego dicen que la culpa de no tener economía es de la persona o del gobierno, en este caso, al que le han destruido la economía. Bueno, y ves en las redes sociales, en X, por cierto, la inmensa mayoría son bots, son cuentas en las que no aparece ninguna fotografía, sino un dibujo, que tienen 15 seguidores, 20, que son
vamos a decir, es una oficina en la que hay 200, 300 teléfonos móviles, cada uno con una cuenta. Son empresas que se dedican a lanzar este tipo de mensajes y son mensajes que dicen, sí, sí, apoyando, firmando en favor de Cuba y luego mira cómo tenéis el país. No se puede recoger la basura, mira, no llega la electricidad a los hospitales, mira los apagones por culpa de la dictadura, la dictadura, la dictadura. Y por supuesto siempre ocultando lo que precisamente denuncian todos esos manifiestos, ¿no? Que esto es una guerra contra la población civil, una guerra que todas estas cuentas apoyan, porque están contratadas, porque están pagadas. Y luego hay idiotas, ya los que sí ponen la foto, los idiotas, que repiten todas estas tonterías, que no tienen absolutamente ningún tipo de información, de cultura, nada. Porque una cosa es que uno critique ciertos aspectos del gobierno, ciertas políticas, lo que tú quieras, pero cuando ya utilizas este tipo de lenguaje que descalifica absolutamente el sistema, el régimen, porque estás repitiendo lo que te han dicho los laboratorios de la CIA, ya eres un completo imbécil. Pero claro, luego leemos cosas que a uno le ponen los pelos de punta porque se da uno cuenta de hasta qué punto están enfervorecidos en Miami, en la Florida, todos estos ultraderechistas, fascistas, congresistas de lejano origen cubano, porque ni nacieron en Cuba ni han visitado Cuba jamás, como es el caso de Carlos Jiménez. ¿Les leo lo que ha dicho? ¿Les leo? Para los esbirros en Cuba que siguen defendiendo la dictadura, acuérdense cómo terminaron los 32 agentes castristas durante la captura de Maduro en Venezuela, convertidos en picadillo y enviados en cajitas vacías a sus familiares. Ha llegado la hora final, patria y vida. Yo les pregunto a los que alguna vez creyeron esto de patria y vida y dijeron, no, patria y vida, sí, hay que apoyar al pobrecito pueblo cubano, SOS Cuba, patria y vida, porque tienen que cambiar ahí las cosas. Bueno, esto es patria y vida. Patria y vida es un terrorista como este señor, que lo que quiere es matar por hambre, aunque sea a 1 millón de personas, con tal de volver a Cuba, a la Cuba de antes de 1959, que es la que tiene en su cabeza. Esa es la Cuba próspera. La Cuba próspera del centro de La Habana, repleto de coches de lujo, de casinos, para 4 mangantes, mientras el 90% de la gente vivía en condiciones de penuria absoluta. Eso es lo que quieren estos fascistas. Bueno, pues contra todo eso hay que utilizar un poquito de cabeza y sobre todo mucho corazón con el pueblo cubano. Pues sí, efectivamente. Bueno, es un ejemplo claro de el alma de ese, ya no solo de ese individuo específicamente, sino de esa mafia política que lucra en el sur de la Florida, de los Estados Unidos, con el hambre, con las dificultades, con las carencias del pueblo cubano. No se refiere, o sea, no hay una empatía, no hay un sentimiento, no hay nada. Como ser humano no es nada. Este individuo, el Carlos Jiménez, como ser humano es una cagada, es una letrina, es porquería. Y es capaz de decir eso, de proyectar eso. Pero es el pensamiento de todos los demás, no es él solo. De todos los demás, de esa mafia política en la que está María Elvira Salazar, etc., y a la que se suman los traidores, a la que se suman los desclasados, los anticubanos, los apátridas, los gusanos. Se suman a ese tipo de mensaje fascista, totalmente fascista. Van a ser derrotados. Van a ser derrotados. ¿Y dónde se va a meter este individuo de Carlos Jiménez? ¿Dónde se va a meter? Seguir chapoleteando más al fondo de la letrina donde está. Hay que ver lo que significa el valor, el heroísmo
el ejemplo del pueblo cubano, lo que significa el pueblo cubano y un pueblo cubano que tiene derecho a trazar su propio camino y tiene derecho a la libertad, sí, a la libertad de Martí, la que habló Martí, la que impulsó Fidel, no la libertad diseñada en la Casa Blanca, no la que se cocina en la Casa Blanca, el Departamento de Estado y en los órganos de inteligencia de Estados Unidos. Esa otra es la colonización, es la esclavitud. Es la esclavitud, que es lo que quieren retrotraer a Cuba a la esclavitud. No lo van a conseguir. Como bien dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y como ha dicho el presidente mismo, el compañero Miguel Díaz-Canel, Cuba tiene amigos, y no pocos amigos. Aparte de la fuerza creadora del pueblo cubano, aparte de la inteligencia del pueblo cubano, el pueblo patriota, el pueblo revolucionario y el pueblo antiimperialista. Antes hablábamos de la libertad de expresión en Miami, en la Florida, la libertad de expresión para el gobierno de Estados Unidos, para el actual gobierno de Estados Unidos. Y vemos cómo este gobierno de Estados Unidos interpreta la libertad de expresión y la libertad de prensa. Porque hace unos días, ¿se acuerdan que en el anterior programa hablábamos de El Necio, este influencer, comunicador en redes sociales, cubano, joven cubano, que denunciaba a través de una serie de vídeos y de fotografías y de mensajes en sus cuentas, denunciaba que los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana se colaban literalmente en la gasolinera para diplomáticos y acaparaban el combustible asignado de manera racionada por el gobierno cubano, en cumplimiento de las convenciones internacionales que asigna a las distintas embajadas. En esta circunstancia de bloqueo petrolero provocado por ellos, bueno, pues ellos se roban, se acaparan el combustible. Pues parece ser que esta declaración o esta denuncia no les ha sentado muy bien y ahora la han sancionado. Han sancionado al periodista y ya no le van a dejar entrar a Estados Unidos. ¿Qué cosa es? Y dice El Necio, él es Pedro Jorge Velázquez. Pero bueno, es conocido, aunque El Necio realmente es un equipo comunicacional, pero bueno, él se le conoce por El Necio. Dice: Estados Unidos me impone una sanción por el ejercicio del periodismo. Soy un joven cubano común. Hace 5 años realizo mi trabajo a través de las redes, sin vínculo laboral con el Estado cubano. Actualmente no trabajo en medios de prensa ni instituciones estatales. En su informe aluden como acoso mi última investigación periodística, donde demuestro la compra de gasolina por parte de diplomáticos de Estados Unidos. El mismo combustible que le bloquean a Cuba, luego lo consumen y lo acaparan. La sanción me es irrelevante. Yo nunca he tenido ni he pedido visa para entrar a Estados Unidos, ni se me ha pasado por la cabeza visitar ese país con tanta belleza en América Latina y tanto humanismo en los barrios de mi país, Cuba. Pero sí necesitamos denunciar esta violación a la libertad de prensa. No es un ataque personal, sino un precedente de censura y coerción, sobre todo joven cubano, que se exprese contra el bloqueo a Cuba. ¡Viva la libertad de prensa! Ahí está un ejemplo más que cuando la narrativa va en dirección a seguir moldeando las mentes de los pueblos, y esa narrativa se encuentra de forma sencilla y de forma natural a algo contrario, a un mensaje contrario y a una demostración de la falsedad y de la hipocresía y el cinismo de esas que llevan esas narrativas, pues entonces viene esto. Y hablan de libertad. O sea, pero siempre que convenga a los intereses imperiales, si no conviene, pues se toman medidas. Son hipócritas, que son cínicos, son mentirosos. Y entonces quieren que lo que ellos piensan que debe ser la libertad de un país, Cuba,
como el ataque a Venezuela también, no podemos olvidar ese hecho tan alevoso, también criminal. Pues ellos, ese diseño lo quieren implantar en países independientes, soberanos, como el caso de Cuba. Pero cuando esa narrativa choca con la verdad, pues entonces ya ahí no hay libertad. ¿Eh? Esto es un caso, vamos, de cinismo, de hipocresía a nivel máximo. Absoluto. A ver lo que dicen todos estos defensores de Trump, nacidos en Cuba ahora, sobre la libertad de prensa. Bueno, la solidaridad se multiplica, hay iniciativas en todo el mundo, sería muy complicado hablar de todas, pero destacar, por ejemplo, la de México, donde no solamente el gobierno de México, que vamos a decir que está chantajeado, está amenazado por el gobierno de Donald Trump. Si envía petróleo, le ponen aranceles a todos sus productos. Dice el gobierno mexicano que está en un proceso de negociación, pero en todo caso ha enviado ya varios buques de ayuda humanitaria que se está repartiendo entre la población más vulnerable de Cuba, pero también en la sociedad civil y en el movimiento de solidaridad y en el movimiento de cubanos residentes en México, una asociación muy importante, la que hay en México, de la inmigración patriótica. Bueno, pues están recopilando, leo aquí, centro de acopio en el Zócalo ha reunido 6 toneladas de productos para Cuba. Esto era hace unos días. Se ha recopilado muchísimo más. Luego el gobierno mexicano, entiendo, va a facilitar los envíos. También desde Argentina, campaña solidaria, Cuba cuenta conmigo, en la que se están recogiendo fondos para comprar paneles solares, insumos médicos y alimentos. Bueno, son algunas de las iniciativas, pero hay muchísimas más en todo el mundo. Está la organización Medicuba Europa con varios proyectos de energía solar, ONGs, el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba en el Estado español, con muchas iniciativas. Hace poco veíamos salir 2 contenedores desde el País Vasco, también en una iniciativa de un importante sindicato, LAB, con la Asociación Euskadi Cuba. Bueno, hay muchas iniciativas, sin duda. Cuba no está sola, y hoy menos que nunca. No, jamás. Además, el ejemplo de Cuba, que es lo que quiere derrotar el imperialismo de los Estados Unidos, está vivo en esas manifestaciones de solidaridad. O sea, la solidaridad con Cuba, de pueblos conscientes que tienen humanidad y que tienen empatía para con el pueblo cubano, está presente y hoy más que nunca es necesario. Hay que, entre todos y todas, derrotar la política criminal del imperialismo de los Estados Unidos y llamarlo por su nombre. Basta de hipocresía, basta de chantaje, basta de mentira, de manipulación, de desinformación. Entonces, ha utilizado la desinformación, voy a quedarme ahí, como un arma de guerra. El País. Diario Español El País. Lázaro, ¿qué tal? Creo que leíste unas cuantas páginas. Es que no, lo tengo y lo voy a traer y para que lo vea las personas que nos ven, para que lo vean las personas que ejercen una solidaridad permanente con el pueblo cubano. Es increíble. Vergüenza. Increíble. El País en la primera hoja aparece un dibujo de Donald Trump y un titular grande de asfixia. O sea, todo el escrito, tanto de esa página, son 5 páginas dedicadas a eso. Es de una alegría, de un apoyo a la política que está llevando a cabo el imperialismo de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. Hay gente que dice que el País es progresista. Progresista, ya lo verás. Es que se me es una vergüenza. Es increíble, es increíble. Sí, asfixia, o sea, Trump asfixia, o sea, un titular, pero bueno, muy realmente indignante, grosero y alineado a una política indudablemente criminal, indudablemente genocida, violatoria de todos los derechos, de todos. Pero ¿qué se puede esperar
¿Qué se puede esperar de determinados elementos, de sectores dentro de la, digamos, del entramado económico, cultural, político del Estado español, cuando yo no he visto ni he leído un mensaje contundente contra el genocidio en Gaza? No lo he visto, no lo hemos visto, ni los politiqueros de la Unión Europea, los que tienen su lupa puesta en Cuba y lo que pasa en Cuba, como lo que pasa en Venezuela, pues ese genocidio del régimen sionista israelí contra el pueblo palestino, no vemos ninguna proyección fuerte de basta ya de genocidio, de crimen contra la humanidad. Y no solo el pueblo palestino, es extensivo a la humanidad. Entonces, en el caso de Cuba, pues uno dice, bueno, si esta gente no son capaces de exigir y implementar medidas para terminar con esa barbarie, con ese genocidio, ¿qué podemos esperar los cubanos? ¿Sí? No. Si el pueblo cubano depende del apoyo de la Unión Europea, lo tiene bastante. Pero la Unión Europea, yo entiendo que es una entidad democrática, es sí, libre y no está representa sometida. La democracia, como también Estados Unidos, claro. Ah, mira. Cuando la democracia mata de esta manera, digo la democracia entre comillas, cuando el régimen sionista asesina de esta manera a cientos de miles de personas y la democrática Europa no dice nada, o si dice algún gobierno suelto, lo dice, pero no hace nada, ¿qué vamos a esperar que digan o hagan en favor del pueblo cubano, que todavía no está cayendo a pedazos? Quiero decir, no lo están matando con bombas, pero lo están matando por falta de medicamentos, por ejemplo. Bueno, leemos noticias del cibercirco anticubano, nos acerca este asunto Gerardo Hernández Nordelo. Han roto todos los récords de cinismo porque Marco Rubio afirma que el problema fundamental de Cuba es que no tiene economía, como decía antes Lázaro, y en el mismo medio, guardacostas de Estados Unidos detiene en el Caribe a un tanquero que abasteció de petróleo a Cuba en plena crisis de apagones. Les ha quedado claro, ¿no?, de que por qué Cuba no tiene economía. Y el necio también nos dice, Estados Unidos contra la empresa privada, porque lo que tratan es de cercar cualquier posibilidad de que entre petróleo o combustible a Cuba. No solamente en esos grandes tanqueros, que indudablemente es el problema esencial, sino incluso a través de pequeños negocios privados. Cuba permite la importación de petróleo a empresas privadas, nos dice el necio, para el desarrollo de sus negocios, pero el lobby de Miami ahora también quiere bloquearlo. Pero después te dicen que el gobierno cubano es el que no permite el desarrollo empresarial, porque María Elvira Salazar califica esto de que las MIPYMES cubanas puedan importar combustible. Dice, es otra trampa más del régimen. Ahora usan a las llamadas MIPYMES para importar combustible y evadir las sanciones. ¿Cómo se le puede calificar? Como un monstruo. Estas personas son monstruos, son sádicos, son nazis. ¿Qué son? Yo creo que una persona en su sano juicio, excepto toda esta serie de gusanos estúpidos, ignorantes, idiotas, excepto esa gente, yo creo que cualquier persona, aunque esté en contra del socialismo y aunque no sea de izquierda, se da cuenta que esto es una barbaridad. Y tiene que darse cuenta de que esta gente no está en su sano juicio. Son capaces de cualquier cosa, pero mañana, si están muriendo a cientos en los hospitales de Cuba, también lo van a defender. También lo van a defender y van a decir, tienen que morir para evitar que haya luego más muertes. Van a justificarlo siempre. Y siempre va a haber un coro
No, y, detrás hay, que les apoye. y en ese coro hay manifestaciones o uno escucha, de verdad que tú dices, pero hasta dónde llega la miseria humana, hasta dónde llega la desconexión con el ser humano, en este caso con el pueblo cubano, que dice que esto de los odiadores, de los sinvergüenzas, de los gusanas que hay en el sur de la Florida, que dice que para que Cuba sea libre tiene que morir 1 millón de cubanos. O sea, para que sea libre, pero libre de qué, ¿a qué le llaman libertad? Libertad, pero bajo tierra. De bajo tierra, sí. Bueno, eso lo hemos escuchado. Es decir, que eso agrega, o sea, elementos que se agrega a una política de guerra, una política criminal, una política genocida para que tiende, ¿cuál es el objetivo? Bueno, doblegar a un pueblo. ¿Por qué? Porque es un obstáculo para las pretensiones de Estados Unidos. ¿Cuáles son esas pretensiones? Retomar su dominio geopolítico en la región América Latina y el Caribe, donde Cuba es un faro de luz, es un ejemplo. Y para poder Estados Unidos, como imperio que es, imperialismo que es, retomar su poder hegemónico global, tiene que retomar su poder regional, su poder aplicando la doctrina Monroe. Es decir, que no puede Estados Unidos retomar un dominio hegemónico global si no tiene controlada América Latina y el Caribe. Y entre ellos, Cuba es una pieza, es una piedra con la cual han estado chocando 66 años. Y para eso el miedo, el chantaje, la amenaza, el terror a gobiernos, a organizaciones, a periodistas, a artistas. Esa es la democracia made in USA, la del terrorismo a todos los niveles. Chantajean a los gobiernos para que rompan los acuerdos médicos con Cuba, acuerdos médicos, algunos de los cuales sirven para que haya medicinas en los hospitales de Cuba, además de tener un tratamiento médico, el único que tenían, muchas poblaciones vulnerables de esos países. Es el terror sobre artistas e intelectuales para que se callen la boca, para que no digan nada. Y a gobiernos de todo el mundo, incluidos los de la Unión Europea, les chantajean con aranceles, etcétera, etcétera. Tere Felipe nos dice, Trump afirma abiertamente que está imponiendo una amenaza humanitaria para forzar un cambio de régimen en Cuba. Hay un bloqueo. Bueno, un embargo, ¿no? Hay un embargo. No hay petróleo, no hay dinero, no hay nada. Porque es un régimen fallido, dice. Es una confesión directa de un crimen de guerra. El Vindicador dice, la realidad es que el gobierno de Estados Unidos pretende generar una profunda crisis humanitaria en Cuba con el subrepticio propósito de generar un levantamiento social y después hipócritamente echar la culpa al gobierno cubano. Y dice, no hay crisis energética, hay bloqueo energético. Porque, claro, hay una crisis energética, sí, pero tiene una causa y hay que poner el nombrecito. Sí. Bloqueo energético. Por eso está como está la cosa en Cuba. Hay que señalar clarísimamente al culpable porque está demostrado, no es una cuestión de un análisis, de una hipótesis, no. Hay un gobierno que impide la entrada de petróleo con todas las consecuencias. Bueno, está clarísimo que Estados Unidos es un estado terrorista internacional. O sea, es terrorismo descarnado, o sea, visible, no hay duda. Estado terrorista internacional. Y así actúa. O sea, actúa como lo que es un estado terrorista y terrorista internacional contra países independientes, soberanos. Ahora uno se pregunta, estos congresistuchos, ¿no? De María Elvira Salazar, el otro, ahí, ese grupito conectado con la mafia política al sur en Miami, el sur de la Florida, hablan como si no hubieran leyes. O sea, violando las leyes, se pronuncian como si no hubiera leyes en este mundo. No existe
las leyes internacionales, la Carta de las Naciones Unidas se la tiran a la basura, por no decir otra cosa. Todo lo que regula las relaciones comerciales, las relaciones internacionales entre los pueblos soberanos, independientes, pues para esta gentuza no existe. No existe nada que lo detenga, no existe. Claro, tienen un presidente que quiere pasar por encima de las leyes y por encima de la voluntad soberana de los pueblos, en el caso del pueblo cubano. La voluntad soberana del pueblo cubano. Y como no tienen un asidero en el pueblo, porque ya se están levantando y están protestando, y lo hemos expuesto hace un ratico, los representantes, importantes figuras de la cultura de los Estados Unidos, se está pronunciando contra el crimen. Es un crimen, es un acto de maldad, es un posible genocidio si se materializa esta política que han diseñado. Y tiene en esta política dos elementos que son clave en ella. El secretario de Estado Marco Rubio, un tipo mentiroso, uno posiblemente, posiblemente no, seguro, el más mediocre de cuantos secretarios de Estado han tenido las distintas administraciones de los Estados Unidos, y además lleno de odio, lleno de maldad. Ese tipo de gente con una posición neofascista o fascista completa es lo que no debe existir. No debe existir, y por supuesto el cargo que tiene, la responsabilidad que tiene, le permite estas tropelías y sobre todo atacar o diseñar una política de esta magnitud contra un pueblo libre, sí, libre, independiente y soberano como es el pueblo cubano y la patria cubana. Entonces, cuando estas personas se manifiestan así, violando las leyes, violando el derecho internacional, violando la Carta de las Naciones Unidas, pues uno tiene que estar de frente y decirle no, con Cuba no, y derrotarlo. Y tienen que ser derrotados, porque no se puede extender la barbarie, no se puede extender a América Latina lo que están procesando esta gente. Marco Rubio, sin duda, es el centro, es el cerebro de toda esta operación monstruosa contra el pueblo cubano y también contra el pueblo venezolano, por cierto. Nos dice el necio, Marco Rubio se va 5 siglos atrás y dice que ese es el modelo a seguir. Durante siglos, los imperios occidentales, dice Marco Rubio en una rueda de prensa, se expandieron y dominaron el mundo. Los colonos trajeron civilización a América. Queremos esa Europa que envió barcos para traer civilización, sí. Y 20 millones de muertos también, ¿no? Me imagino que es lo que quiere. 10 millones de muertos en Cuba. Y Gerardo Hernández Nordelo nos acerca otro tuit con Marco Rubio de protagonista. Dice, y de pronto no hubo que hacer más carteles, ni camisetas, ni programas para explicarlo. Todos aquellos que decían que el bloqueo no existe o que es solo contra el régimen, callaron. Hacía mucho tiempo que en las calles de Cuba no se hablaba tanto de los daños que el bloqueo de Estados Unidos causa a los cubanos. Gracias, Marco Rubio. Gracias, Marco Rubio, por dejar tan claras las cosas, y por dejarles tan en ridículo a todos los que dicen que el bloqueo no existe, porque ya está claro. Ya está claro para millones de personas, a millones y millones y millones y millones de personas en el mundo, para la opinión pública internacional en general, salvo 4 idiotas. No hace falta explicarles que Cuba sufre un bloqueo hace más de 60 años y que ahora ese bloqueo se ha convertido en un bloqueo energético y petrolero. Porque está claro, está demostrado. Está demostrado, están viendo las consecuencias que tiene humanitarias en la población, las penurias que provoca. Y por mucho que le digáis, todos estos contrarrevolucionarios y en redes sociales, por mucho que les digan
que no, que es la culpa del gobierno, la gente no se lo traga. Y repito, no hace falta que estén a favor del gobierno cubano, de la revolución cubana, pero la gente que tiene un mínimo de sentido común y un mínimo de corazón, saben perfectamente lo que significa quitarle el combustible a un país, a cualquiera en el mundo, porque se ponen en el lugar de la gente y se ponen en el lugar de un pueblo que no puede recoger la basura, que la tienen apilada en las calles de La Habana, que no puede comprar medicamentos, que le han destruido el turismo. Ahora mismo en Varadero prácticamente no hay turistas. ¿Y de dónde van a venir las divisas para comprar todo lo demás? Bueno, pues eso es el bloqueo y lo han demostrado y se lo han puesto delante de las narices a la gente en el mundo y también a estos tontos que han estado negando el bloqueo durante años. Tontos y apátridas asimilados por la política del imperialismo de los Estados Unidos, personas con las mentes colonizadas que únicamente se mueven al son del tambor del imperio y que desconocen, se han alejado tanto del pueblo cubano que ya ellos no son cubanos. Aunque hayan nacido en Cuba, no son cubanos, porque piden invasión a Cuba, piden más bloqueo, piden incluso o apoyan esta política, o sea, este recrudecimiento de una política que viene sostenidamente desde los primeros meses del triunfo de la Revolución Cubana. No es algo, no, viene sostenidamente. Eso por no hablar del terrorismo de Estado que ha sufrido, de los Estados Unidos que ha sufrido el pueblo cubano. O sea, una guerra multidimensional. Y hay gente malnacida en Cuba, repetimos, que negaba, el bloqueo no existe. O sea, la misma narrativa que venía creada del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, que los problemas de Cuba es un gobierno fallido, un sistema fallido, comunismo, o sea, todo cargando sobre un sistema político, económico, social, que es lo que ha asumido y ha defendido y seguirá defendiendo el pueblo cubano. Porque ahí está la libertad, está la independencia, está la soberanía del pueblo cubano. Entonces, pero hay otros que son débiles, personas débiles y están pues abducidos por los valores de la sociedad estadounidense. Bien, para ellos muy bien, pero no podemos permitir que la impongan a Cuba, porque lo que hemos dicho antes, eso significa una tragedia, una colonización. O sea, si el Estados Unidos, de la única manera que puede retomar su control o dominio hegemónico político en la región sería a través de la colonización. ¿Y por qué? Porque está necesitado, muy necesitado Estados Unidos de retomar ese control o ese dominio político, económico en la región para frenar a China y Rusia. China y Rusia son sus, digamos, la frontera, una frontera muy importante que le impide a este imperialismo terrorista de retomar ese control y, desde luego, poder retomar también el control geopolítico, económico a nivel global. Firmas en favor de Cuba, firmad este manifiesto, dejad vivir a Cuba, entrando en Cuba Información y enviando un correo electrónico con el nombre, apellido y el sector al que perteneces. Aquí nos despedimos, mucha solidaridad, sigan la información en Cuba Información y todas las campañas solidarias alrededor del mundo con el pueblo cubano. ¡Abajo el bloqueo! Abajo el bloqueo. Hasta el próximo programa. Disparando vengo, pum, pum, ratatata, pum, pum.